quiero agradecerle muchísimo a la primera rectora de la historia de la Universidad Nacional del Litoral. La todavía decana, no sé cómo es la formalidad, creo que el decanato termina en algunos días más, de la Facultad de Humanidades y Ciencias, mi decana, nuestra decana con Alba también. Alba no la tenemos ahora en el piso, pero también siempre ha reconocido mucho la tarea de Laura Tarabella, que ya ha sido entrevistada por este programa. Y como diría Mirta, este programa trae suerte. En dos ocasiones, ya está la tercera. Así que, no digo que sea por eso. Yo creo que sí que fue. Pero trae suerte. Pero Laura Tarabella, en este momento, la profesora Laura Tarabella, es la nueva rectora, o va a ser, no sé, ella nos explicará, de la Universidad Nacional del Litoral. Muy merecido, no solo reconocimiento, sino asignación de responsabilidades en un contexto que para nada es un paraíso, ¿no? Así que mucho trabajo, muchos desafíos por delante. Laurita, qué gusto hablar con vos en este momento, ya prácticamente como rectora de la Universidad Nacional del Litoral. ¿Cómo estás? Hola, bueno, muy buenos días. ¿Cómo andás, Alejandro? Ahí lo escucho Carlitos también, así que bueno, muchísimas gracias por la presentación. El jueves de la semana próxima se va a realizar la asamblea universitaria y si todo se desarrolla como se vino trabajando y pensando, podría ser elegida rectora de la Universidad Nacional del Litoral, la primera rectora mujer en 106 años, y asumiría mis funciones como rectora en marzo del año próximo. Correcto. Hasta febrero estoy en el decanato de la Facultad de Humanidades y Ciencias. En algunos días del mes de febrero vamos a hacer, digamos, el traspaso hacia Daniel Comba y Germán Prosperi, que fueron electos decanos y vicedecanos de la facultad, y en marzo se produciría, digamos, mi llegada, digamos, al rectorado de la Universidad Nacional del Litoral. En contextos, como vos bien los planteabas, difíciles, complejos, desafíos enormes por delante, pero bueno, con muchas ganas, con mucho compromiso, con mucha responsabilidad voy a asumir esas funciones y también me siento muy reconocida por tener esta posibilidad y esta enorme oportunidad de justamente poder liderar durante 4 años la Universidad Nacional del Litoral. Sí. Así que en la fiesta, ahora la semana próxima, si no me equivoco, vas a brindar como decana todavía. Así que... Como decana y si todo funciona bien, como rectora electa. Correcto, así que, bueno. Ahí nos vamos a encontrar el día más próximo en nuestra querida Facultad de Humanidades y Ciencias, que siempre pongo en valor la posibilidad de poder justamente convertirme en rectora, tiene que ver con toda la trayectoria que la universidad pública me brindó, lo que me brindó particularmente la facultad, que en su momento, en los años 90, cuando me vine de la localidad de San Vicente, del oeste de Santa Filcina, exactamente, que toda la ciudad de San Vicente está como bastante movilizada. Te están esperando con el autobomba ahí para recorrer el pueblo. Una San Vicentina puede llegar a ser rectora en esos años que también eran complicados, de los años 90, y bueno, tomamos la decisión de venir para Santa Fe en busca de nuevos sueños, de nuevas oportunidades, estudiar en la Facultad de Formación Docente en Ciencias, en ese momento se llamaba así nuestra facultad. La FAFODOC, ¿no era? La FAFODOC. Ahí en calle 9 de Julio. Calle 9 de Julio, sí. Y también teníamos una casa en 1 de Mayo, sí, que sí. Las paredes de las aulas 3 y 11 se comunicaban, pero teníamos que dar la vuelta a la manzana porque no había ningún pasillito que nos podía permitir ir de una casa a la otra. Luego nuestro traslado a la ciudad universitaria en el año 2000 cambiamos de denominación para que nuestra facultad se convierta en Humanidades y Ciencias. Y toda esa transformación yo tuve la posibilidad y el compromiso también institucional y académico de acompañar esos procesos en una facultad que es muy plural, muy diversa en sus disciplinas, en sus formas de pensar, en sus formas de mirar, en los proyectos que encara. Entonces eso también me permitió tener una mirada y una composición
de la universidad mucho más amplia, y fundamentalmente también agradecer a los ex rectores de nuestra universidad que siempre me han invitado y me han convocado para asumir diferentes roles en el rectorado de la universidad, hasta que después fui decana en la Facultad de Humanidades y Ciencias. Entonces, bueno, ese conocimiento de la universidad, el conocimiento también del sistema universitario argentino, por el hecho de desempeñarme también con roles protagónicos en la Asociación de Facultades de Humanidades y Educación, que lo acompañé desde la Secretaría, fui vicepresidenta de la asociación, hasta la semana pasada integrante de la comisión directiva de ANFE, lo mismo que en el Consejo de Decanos de Ciencias Sociales, y dada la pluralidad de carreras que tenemos nosotros, también un contacto muy directo con el CUSEN, con su presidente, que reúne el área de las disciplinas de las exactas y las naturales, es que bueno, me permite justamente conocer otras facultades, otras realidades, otras universidades. Bueno, espero capitalizar justamente todo eso para asumir una responsabilidad enorme en una universidad muy querida por todos, muy bien posicionada, y bueno, el compromiso está justamente en seguir consolidando lo que otros han podido construir a lo largo de toda esta historia, ¿no? Laura, Carlos, ¿cómo está? Sí, Carlitos, ¿cómo felicitaciones. Bueno, gracias. Adelantadas, si bien el jueves va a ser la elección, estaría, como decís vos, ya todo, por lo menos los acuerdos políticos resueltos. ¿Qué desafíos entendés que vas a tener en estos 4 años como rectora en relación a la parte académica, al funcionamiento de la universidad per se, investigación y extensión? Bueno, en los temas académicos hay 2 grandes aspectos que tenemos que atender. Uno de ellos, que es recurrente y que lo pusimos justamente en la propuesta de gestión y de gobierno para los próximos 4 años. Digo recurrente en el sentido que aparece a lo largo de esta historia reciente, que tiene que ver con la articulación y el ingreso a los estudios universitarios. Es una cuestión que, si bien nuestra universidad ha encarado y ha desarrollado distintas propuestas políticas para mejorar ese tránsito y fundamentalmente la permanencia en los primeros años, queda mucho por trabajar, por resolver y por generar propuestas más innovadoras. La otra cuestión, que eso sí implica un cambio de paradigma en cuanto a cómo pensar el currículum universitario, refiere a todas las instancias de discusión que, si bien ya se empezaron este año, pero hay que ampliarlas para los próximos años para luego poder implementar el sistema argentino de créditos académicos. Eso es una disposición a nivel nacional que fue incluso discutida también por los rectores en el FIN, acordada luego con el Consejo de Rectores de las Universidades Privadas y luego materializada en acuerdo del Consejo de Universidades y posteriormente sancionada por normativa nacional, que implica pensar los planes de estudios de las carreras de pregrado, grado y posgrado en este formato. El SACAO, como bien lo dicen sus siglas, lo que implica justamente es correr la mirada donde hoy se pensaron los planes de estudios pura y exclusivamente en cuanto a las horas de interacción pedagógica, es decir, que los docentes hacemos en las aulas con los estudiantes, para comenzar a considerar el trabajo autónomo del estudiante, es decir, cuánto le lleva a un estudiante cursar, rendir, estudiar esa asignatura o desarrollar las prácticas. Eso va a implicar de muchas discusiones, de debates, de asesoramiento, para justamente poder pensar en nuestros planes de estudios a esa traducción de los créditos. Entonces nos va justamente a tener ocupados desde el área académica con esos procesos. En lo que hace, hay varias cosas más, pero te marco esas 2, Carlos, en lo que tiene que ver más con la propuesta de enseñanza. En relación a lo que tiene que ver con investigación, ciencia, tecnología y transferencia, si hay algo que nuestra universidad no puede perder, es todo lo que ha logrado. O sea, la Universidad Nacional del Litoral está muy bien posicionada en cuanto a esa capacidad de generar innovaciones y generar justamente proyectos de investigación que tengan impacto. El gran desafío es justamente pensar cómo esos proyectos de investigación que se construyen puedan justamente mejorar ese impacto social, económico, mitigando obviamente los problemas ambientales. Y ahí
lo que tenemos que comenzar a pensar. Hay algunas experiencias en los últimos tiempos que se han hecho, es en proyectos cada vez más interdisciplinarios, en virtud de que como los problemas son más complejos, requieren justamente la mirada de disciplinas diversas para poder atenderlos. Entonces, en investigación eso es clave, no solo afianzar lo que tenemos, sino justamente poder pensar cómo generamos un impacto mayor que pueda mejorar las necesidades, o mejor dicho, que pueda mejorar las problemáticas que uno identifica, pero al mismo tiempo atender a esas necesidades y a esas demandas de los territorios. La cuestión territorial o el posicionamiento de nuestra universidad en el territorio es clave. Y en ese sentido la articulación con otros organismos, con otras asociaciones, con los gobiernos a diferentes escalas, hay que seguir potenciándolas, porque justamente una universidad tiene sentido de ser si hay una buena articulación con la sociedad que la contiene y puede anticiparse a la detección de los problemas, ofrecer soluciones para ello y también colaborar en la formulación de las políticas públicas. Sí. Buenos días, Laura. Eduardo Mozo. Provenís del área de humanidades y la pregunta es si estás conforme, de acuerdo en un aspecto de los egresados como en este momento egresan o si se puede hacer algo al respecto. Me refiero a que cada unidad académica trata que sus egresados sean profesionalmente lo mejor posible, ingenieros, veterinarios, médicos, abogados, lo que sea. Es decir, que sean excelentes facultativos. Pero la mirada del egresado como universitario más íntegro, con una formación de cultura general y aportes a la vida como tal, ¿te parece que es suficiente o que se podría hacer algo más integrador? Yo creo que tenemos que trabajar justamente para generar una mirada mucho más integradora, como vos bien lo estabas planteando. Si hay algo que las universidades no podemos perder o que no se puede perder en las universidades es la capacidad de la formación de juicio crítico, porque los avances de las tecnologías o de la inteligencia artificial están. El tema es cómo nosotros logramos esa formación en nuestros estudiantes y en nuestros futuros graduados y graduadas. El compromiso ético y la responsabilidad social es lo que tiene que primar. Y creo que hay un trabajo interesante para poder desarrollar, para poder entender cómo las sociedades están cambiando, esa mirada mucho más de las humanidades o de las ciencias sociales. Por eso lo que yo te decía, o lo que les planteaba, que cuando uno piensa en proyectos de investigación o en proyectos de extensión, o también en prácticas de enseñanza en territorio o en terreno, si piensan de una manera mucho más interdisciplinaria, aparece con mayor fuerza esto que vos estabas planteando, esa mirada mucho más empática para poder justamente atender y resolver esos problemas que están, digamos, o que pueden ser abordados de acuerdo a las disciplinas o a los campos disciplinares en los cuales nos formamos. Creo que se requiere de mucho más humanizar, por así decirlo, de mucha más escucha, de mucho más diálogo y de trabajar fuertemente esas competencias en currículum universitario. Creo que ahí tenemos mucho por hacer todavía. Laura, ustedes están hablando con el corazón y yo quiero hablar un poquito con el bolsillo ahora. Sí. El tema presupuestario sabemos que ha sido muy complicado. Sí. Sabemos que sigue muy complicado y las expectativas no son para nada buenas hacia adelante. Es muy probable que las complicaciones aún se profundicen un poco más. Hoy vemos, por ejemplo, que la provincia está accediendo a endeudamiento internacional para seguir con algunas obras que tienen que ver con la infraestructura y con la producción. Desde el lado de la universidad, se espera solamente, y no es que esto sea poco, pero se espera solamente contar con el financiamiento a nivel de presupuesto nacional, o existe como alternativa obtener algún tipo de fondos internacionales de distintos organismos que tengan que ver, ya sea con la educación o con la investigación o con la transferencia de tecnologías, como para ampliar el abanico de posibilidades para funcionar en todos los términos como una universidad. Bueno, con relación al presupuesto, varias cuestiones. Primero, lo que están tratando de
y manifestándose los rectores y las rectoras actuales, es bregar porque haya finalmente una ley de presupuesto nacional, porque hasta el momento lo que teníamos era un presupuesto que había sido prorrogado de otro anterior. Sí, el 2023 fue el último. Exactamente. 2023 que se aprobó en octubre del 2022. Claro. Entonces, con todo lo que pasó en estos últimos años. Entonces, lo primero es esperar que haya una sanción, una ley de presupuesto nacional, que esa ley de presupuesto nacional se acerque más a las necesidades del sistema universitario argentino. Ahí hay un conjunto de presentaciones que realizaron en el que se acordó en el último plenario del CIN en la ciudad de Buenos Aires, que fue esta semana, este martes y miércoles de esta semana. Particularmente el día martes, en donde justamente se hizo una petición especial en cuanto a considerar ese presupuesto, que no es el que giró economía, sino atender fundamentalmente a lo que se planteaba en la ley de financiamiento universitario, ley que es ley, pero que no está siendo aplicada, por lo tanto sí, también se está exigiendo, por un lado, el cumplimiento de esa ley. No obstante ello, si bien es necesario ese presupuesto nacional, contenerlo para poder planificar las distintas acciones y políticas y tener previsibilidad a la hora de poder afrontar los desafíos y los compromisos de cara al próximo año, la universidad nunca abandonó la búsqueda de otras fuentes alternativas de financiamientos de acuerdo con sus normativas. Claro. Vigentes, por nosotros estamos regulados por leyes nacionales, por procesos de auditoría, de evaluación y demás, entonces hay ciertas cuestiones que podemos hacer y otras que no, pero aplicar a convocatorias de proyectos internacionales siempre se hizo y creo que ahora requiere aún más todos los esfuerzos para poder formular proyectos en la búsqueda de esos fondos. Lo mismo la articulación con los gobiernos a diferentes escalas, con la provincia, con los municipios, porque se pueden hacer tal vez determinadas obras que pueden estar en vinculación o la cofinanciación de proyectos de investigación. De hecho, estamos transitando una experiencia muy virtuosa de trabajo articulado entre la provincia de Santa Fe, la Universidad Nacional del Litoral, pero no es la única universidad la que interviene, pero voy a hablar de la nuestra, que tiene que ver, canalizado a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia, con proyectos que se cofinancian sobre la base de la detección de temas que son estratégicos para resolver ciertas problemáticas y que trajo como consecuencia que grupos de investigadoras e investigadoras de distintas unidades académicas se congreguen para pensar un proyecto de investigación en la atención de esas problemáticas. Y ahí hay un financiamiento que es compartido. Creo que lo que hay que justamente agudizar mucho más es la creatividad, la búsqueda de nuevas fuentes alternativas a las del presupuesto nacional, pero tenemos que justamente seguir exigiendo el presupuesto nacional que le corresponde a las universidades. O sea, no regalarse. Esa bandera no hay que bajarla, hay que no seguir hay que bajarla, todo lo contrario, hay que con más fuerza enfatizarlo. Lo otro es como complementa, ¿sí?, para poder desarrollar determinadas cuestiones. Pero lo fundamental es tener un presupuesto acorde, como bien lo plantea nuestro sistema universitario nacional. La Constitución Nacional, en el artículo 75, establece justamente la autonomía y la autarquía universitaria, defiende o define a las universidades, hay leyes, por lo tanto lo que hay que seguir es solicitando, peticionando un presupuesto acorde a las necesidades de nuestras universidades. Laura, una última de mi parte, totalmente mundana y desubicada, si querés. ¿Cómo es una mudanza de un decanato al rectorado? Porque vos te vas del Pozo y te vas a Boulevard y San Jerónimo. ¿Necesitas un camión, una camioneta o el baúl del auto? Nada. Las plantas que me regalaron, que voy a, que son todo lo que vos que conocés, si conocen el decanato, tienen muchas plantas que son regalos que me han hecho a lo largo de todos estos años, presentes que me han traído eso, algunos si son para la institución, por supuesto que quedarán en el decanato, como cuando yo recibí otros. Los que son más personales, me los llevaré, algunos a mi casa, otros, si puedo trasladarlos al rectorado también, pero no tengo que trasladar tanto.
Yo hace 8 años atrás, mi mayor presencialidad estaba en la Secretaría Académica de Rectorado de la Universidad, y luego me trasladé 8 años casi a la Facultad de Humanidades y Ciencias. Y ahora, 8 años después, vuelvo nuevamente al Rectorado de la Universidad. Así que bueno, la escala cambia, no es lo mismo una facultad con un diálogo más permanente con los docentes, con los estudiantes, con el personal administrativo de servicios generales, con todos los investigadores y demás. Tiene otra lógica, otro grado de funcionamiento, aun cuando nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias es muy diversa, muy dinámica, que exige de estar siempre atenta a las situaciones, porque hay diferentes fuerzas políticas que con intereses distintos, y que está bueno porque ahí uno tiene que ir conciliando, digamos, esos intereses que no necesariamente son convergentes, y la búsqueda constante del consenso. Pero bueno, el rectorado tiene una dimensión diferente, es otra escala. Sí, y mucha más diversidad, como mencionabas vos. Mucha más diversidad, son 10 facultades, 3 centros universitarios, las escuelas preuniversitarias, los centros que son de doble dependencia, UNL con ICER, los institutos, el parque tecnológico, las relaciones que esto implica de la universidad en el sistema, las relaciones de la universidad con otros actores claves de la provincia, del municipio de Santa Fe, del área centro-norte de la provincia, donde tenemos mayor articulación y demás. O sea, es otra escala. Pero bueno, no voy a estar sola. Eso es importante, porque esto más... ¿Te va a permitir seguir dando clases el rectorado? ¿O? Sí, eso es posible. Ojalá yo lo pueda seguir manteniendo. El tema es que nos vamos a seguir encontrando en el pasillo. Claro, desconozco si por los tiempos voy a poder sostener los martes y los miércoles como rigurosamente he dado clases siempre, que bueno, mis asignaturas se dictan justamente esos 2 días. Así que mi intención es no desvincularme de la docencia, de la enseñanza, porque como a mí me gusta plantear, el hecho de ser docente es lo que me permitió primero ser decana de la facultad y luego llegar a ser rectora. Si no hubiese concursado los cargos correspondientes, no podría haber llegado nunca a estar en espacios de liderazgo con enorme responsabilidad, en los que me ha tocado asumir y en los que asumiré. Pero cuando decía que no es un trabajo de una única persona, va a exigir de mucho acompañamiento, no solo del equipo de gestión que conformaremos, sino del acompañamiento que nos puedan hacer cada uno de los actores que están en nuestras unidades académicas, en nuestros institutos, desde el personal, desde el primero, desde el que abre la puerta hasta el que la cierra. Todos son importantes para seguir sosteniendo, para seguir cuidando, para seguir protegiendo justamente lo que significa y el valor que tiene la universidad, y en este caso la Universidad Nacional del Litoral, para la provincia, para la región, pero para la Argentina en particular. O sea, el sistema universitario argentino es muy particular, muy especial, que muchas veces no lo entienden otras realidades de otros países, y por eso lo tenemos que cuidar mucho. Y tenemos que ser muy responsables en cuanto a nuestra rendición de cuentas, que la hacemos de manera permanente, porque la confianza pública es fundamental para que justamente la universidad siga más viva que nunca. Cierto, serlo y parecerlo.